Ah, Me hubiera gustado, ¿verdad?, mirar más papás, ¿verdad?, en este día. Siento en mi corazón hablar acerca de los padres, realmente, ¿verdad? Y realmente está en mi corazón y es de una parte, ¿verdad?, que hablábamos. Miraba una frase y realmente tiene mucha verdad. Podríamos decir o tomar esta frase, tú y yo podríamos tomar, ¿verdad? Todos los días podríamos honrar. ¿Cuántos de aquí son padres? Bueno, ahora ya puedo levantar la mano, ¿verdad? Ya. Aunque era padre espiritual de todos ustedes, ¿verdad? Pero ahora ya natural, ¿verdad? Pero vemos que la palabra de Yahweh nos enseña muchas cosas y en ello tal vez tú y yo podremos tomar nuestro consejo y poder echar mano a todo lo que la palabra de Yahweh tiene y poder mirar cómo realmente la palabra tiene un consejo para que tú y yo podamos ser tantos mejores padres, tanto hijos como a madres. Y realmente es algo que quisiera tocar porque realmente la palabra tiene mucho que nos puede enseñar y hablar respecto a nuestras vidas. ¿Cuántos queremos ser mejores padres? ¿Cuántos quieren ser mejores madres? Todos. ¿Quién quiere ser mejor hijo? Amén. Y todos somos hijos. Y en parte de ello tú y yo podemos partir. Te voy a leer una frase que leí al día de ayer, que tal vez ya muchos de ustedes tal vez la hayan leído, pero se dice muchas veces que papá es el primer superhéroe. Cada niño tiene su propio superhéroe, queramos o no, a veces las caricaturas y todo eso, y es de tomar cuidado de lo que nuestros hijos ven, pero papá es el primer superhéroe de los niños. Si tú te fijas, muchos de los hijos, cuando crecen, el deseo es ser como su papá. O hay para ciertos hijos que para papá lo es todo. Que para su papá no hay nadie como su papá. Aunque tal vez su papá no sepa todas las cosas, para el hijo es el mejor papá del mundo. Y para ese hijo es su primer superhéroe. Y para la hija, mucho se cree que para las hijas el primer amor, papá, es el primer amor de las hijas. Y esto es una realidad que tú y yo tenemos que tomar cuidado. De que también para nuestros hijos seamos los mejores padres, pero también que para nuestras hijas seamos el primer amor para ellas. Porque tarde o temprano nuestras hijas o las hijas o tus hijas cumplirán el ciclo de su vida y tarde o temprano te tendrán que dejar. Pero sabes que mucho depende que es el trato que papá dio a la hija, porque mucho de ello depende del cariño que la hija pueda tener de una imagen varonil, de una imagen de papá que pueda proveer, que pueda sustentar, que ella se pueda sentir protegida, cuidada en todas las áreas de su vida. Porque cuando venga alguien más, ¿cuántos de aquí tienen hijas? ¿Y cuántos de ustedes desean lo mejor para sus hijas? Todos. Y sabes que es mucho de qué tomar cuidado, de que nosotros como padres seamos ese primer amor para ellas. Porque siendo el primer amor para ellas, no tan fácilmente podrá venir alguien y hablarles tan bonito al oído, y por bonito que pudo hablarles al oído, se van con el primero que les habló también. Y eso no es así, porque como padres deseamos lo mejor para nuestros hijos. Y la tarea como padres es principalmente, ¿verdad? Y dile, tu labor es de 365 días del año. La labor de un padre es de 365 días. No son simplemente unas horas, son 365 días del año. Por muy difícil que pueda haber sido la jornada, el trabajo, el estrés del día al día, mucho se habla y se piensa que el cuidado que un papá puede dar y dedicar a sus hijos, de compartir, de convivir con ellos, es lo que ellos serán, porque mucho de lo que ellos son es producto de lo que tú y yo damos. Y científicamente se ha comprobado, principalmente la labor de un padre son 365 días del año,
no es simplemente un tiempo, es una tarea hasta que tú quieres, vamos a llamarlo para toda la vida, porque aún los hijos se van, pero también seguimos siendo padres. Eso no va a cambiar. Y las estadísticas muestran que el lugar en el que no estuvo un papá, porque muchas veces puede haber papá, pero tal vez físicamente, pero no emocionalmente del cuidado, la protección que un niño desea o que un niño necesita. Porque muchas veces se piensa que ser papá es dedicar, yo hago mi trabajo, yo hago mi función, yo proveo, yo traigo para la casa y tu mujer tienes que tener el cuidado sobre los hijos, y si el hijo salió mal es tu responsabilidad, y si el hijo no fue bueno es tu responsabilidad porque tú estabas a cargo de la casa. No, la responsabilidad es de todos, de papá y de mamá. ¿Cuántos entendemos eso? Y quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? De aquel lado hay un obsequio, ¿verdad?, que les queremos dar nosotros como pastores de la iglesia, ¿verdad?, a los papás. Pero antes de que vayamos allá, ¿verdad?, y allá al final, quisiera tomarme una foto con todos ustedes, varón, ¿verdad? Vamos a tomarnos una foto todos juntos, ¿verdad? Y después van a estar tomando su obsequio, ¿verdad? Les quiero dar un fuerte abrazo, ¿verdad?, como buenos padres, y tener ese tiempo, ¿verdad? Pero ciertamente las estadísticas muestran que en el lugar en el que papá no estuvo, o hay la ausencia de papá en casa, donde no hay esa familia, donde no hay esa imagen de papá, es probable que ese niño pueda sufrir abuso, principalmente, de algún tipo psicológico, físico. ¿Y cuánto impacto hay que papá crea que uno puede entender que uno es la imagen que está directamente relacionada a los hijos? Porque lo que tú y yo somos como padres, tarde o temprano es lo que ellos adoptarán como un modelo de conducta. Porque lo que ellos ven es la escuela más cercana, no es la identidad, no es la entidad a la escuela. Podemos enviar a nuestros hijos a la mejor escuela, podemos enviar a nuestros hijos a la mejor escuela de paga, tal vez no a la mejor escuela de paga, y buscar y tratar de llevar a nuestros hijos a un lugar a otro, y sí tiene mucha influencia, pero mucho depende de lo que se le da en casa y de lo que en casa reciben nuestros hijos, porque eso es lo que formará y guiará la vida de nuestros hijos para que el día de mañana puedan ser personas de bien, que puedan contribuir a una sociedad, porque hay algo que aprendieron directamente de los valores, de los principios que papá y mamá tenían en casa. Porque no son las entidades a las cuales tú y yo las enviamos a nuestros hijos. Porque las entidades a las cuales los enviamos no se encargarán de formar, de guiar, de educar, de transmitir esa imagen que tú y yo queremos. Podrán transmitir la educación, pero los principios y los valores que se necesitan, que formará el carácter de la vida de una persona, de un hijo, de eso somos responsables de nosotros como padres, no a las entidades donde los enviamos o donde ellos están. Porque muchas veces papá o mamá puede decir: ¿y eso es lo que te están enseñando en la escuela? No es lo que se enseña en la escuela. Es lo que nosotros nos encargamos como padres de dar a nuestros hijos, las herramientas que ellos necesitan para poder salir adelante en esta vida. Porque queramos o no, amado, esta vida no es fácil. ¿Cuántos entendemos esto? Esta vida que tú y yo vivimos no es una vida fácil. Y no siendo una vida fácil, esta vida tiene sus desafíos y tiene sus retos. Y tarde o temprano nuestros hijos saldrán y se enfrentarán al mundo y en la realidad en la cual tú y yo vivimos. Y verán que las cosas no son tales y cuales como muchas veces nosotros las aparentamos que son las cosas. Muchas veces tratamos de sobreproteger y de cuidar tanto a nuestros hijos que tarde o temprano se van a enfrentar a una vida que es diferente, donde habrá una vida que tendrán sus retos, una vida donde tendrán sus desafíos. ¿Y qué son las armas que tú y yo como padres les dimos a ellos para que ellos se pudieran enfrentar a esta vida que tú y yo vivimos? ¿Cuántos entendemos eso? Y no estoy hablando de decir, ándale hijo, y que simplemente decir, pues bueno, ¿verdad? Mi hijo tiene que crecer y él tiene que tomar las decisiones. No, no es tampoco de eso, no es tampoco decir, bueno, ya creció y ahora mi hijo va a vivir como él quiera. No, es de darle las herramientas que ellos necesitan para poder salir adelante en medio de esta vida. ¿Cuántos lo entendemos? Porque la ausencia de un padre
Vuelvo a repetir, crea o traerá impactos sobre la vida de un niño, impactos diferentes. Uno empieza la labor, le empieza cuando, ¿sabes cuándo uno empieza la labor como padre? Cuando la mujer o tu mujer está embarazada. Desde ese momento ya empieza tu labor como padre. La labor del padre no empieza simplemente una vez que el niño ya nació y que ya mamá lo tuvo, ¿verdad? Bueno, ahora sí voy a ser padre. No, nuestra labor empieza inmediatamente en ese tiempo donde se dio el ciclo de la vida, donde mamá está embarazada y uno empieza a tomar el cuidado de cuidar, de proteger, de tratar de orar, de orar por la vida de ese niño, de ese bebé, de poner las manos sobre ese vientre, de orar y de pedirle el cuidado, la protección del Padre, que todo pueda salir bien, que todo vaya conforme a lo que el Padre tiene establecido, que sea un cuidado y esa protección, que uno pueda transmitir esa seguridad a la vida de nuestros hijos. ¿Cuántos entendemos eso? Empieza desde ese tiempo. Y vamos a Lucas capítulo 8 y vamos a mirar un ejemplo. Lucas capítulo 8. No vamos a sacar de contexto o tratar de sacar de contexto, pero vamos a ver un principio que que se puede muy bien aplicar para la vida para nosotros como padres. Porque recordemos que el mundo en el que vivimos es muy común donde se deja la responsabilidad muchas veces ¿a quién? A la mamá. ¿Sabes que venimos de una cultura, desafortunadamente, venimos de una cultura donde todos dejamos la responsabilidad a la mamá? ¿Y sabes una cosa, mamá? ¿O sabes una cosa, esposo? Y eso le digo con mucho respeto porque hay casos que muchas veces se ven. La esposa no busca otro hijo, busca un varón, un sacerdote en casa. No busca otro hijo que también que cuidar. Porque muchas veces se deja la responsabilidad a la mamá, a la esposa, que haga toda la labor. Y es muy común en la situación o en el mundo en el que tú y yo vivimos. Porque pensamos que simplemente es de proveer, únicamente. Pero va más allá de tener el cuidado y la protección sobre la vida de nuestros hijos, de guiar. Dice la misma palabra en Deuteronomio, dice, y estas palabras las enseñarás y las darás a tus hijos en todo tiempo. Hablando de respecto a esta palabra de la instrucción, de la enseñanza, de los principios que la palabra de Yahweh tiene para la vida de nuestros hijos. ¿Cuántos lo entendemos? Porque muchas veces, y lo vuelvo a repetir, las cosas salen mal, ¿y qué es lo que automáticamente decimos? O dice el hombre, ¿verdad? Más en la cultura en la que tú y yo estamos tan regados. ¿Las cosas salieron bien? Pues qué bien, ¿verdad? ¿Las cosas salen mal? Pues ya ves, vieja, hombre. Pues sí, tú, hombre, que me dijiste, y mira cómo nos fue y mira cómo nos pasó. Pues tú me dijiste. Y a veces dejamos, o las cosas no funcionan bien con los hijos. No tomamos, a veces decimos, no, pues es que no tuviste suficiente cuidado de él. Pues ¿dónde estabas que no le estabas poniendo atención? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué no tomaste cuidado de él? Y tomamos muchas veces las cosas, pero podemos ver el ejemplo de un padre. Mira lo que dice es la palabra de Lucas capítulo 8, versículo 48. Vamos a leer versículo 40. Lucas capítulo 8, versículo 40. Vamos a leer versículo 40. Dice, cuando Yeshua se volvió, la multitud le recibió con gozo, porque todos habían estado esperando. Y aquí que llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Yeshua le rogaba que entrara en su casa, porque tenía una única hija, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre, ¿qué dice la palabra? Lo apretaba. Vamos a hacer un paréntesis. ¿Quién era Jairo? ¿Quién dice la palabra que era Jairo? Dice que era un oficial ¿de dónde? De la sinagoga. No era cualquier persona este hombre Jairo. Era una persona de renombre, si tú quieres, un oficial de la sinagoga que tenía a cargo funciones o labores sobre su cargo, sobre su vida, porque era un oficial precisamente de la sinagoga. No era cualquier persona, tenía un cargo
este hombre sobre su vida. Pero vemos también que este hombre dice que oyendo hablar de Yeshua, vino y se le acercó y se postró delante de sus pies porque tenía una hija que estaba al borde de la muerte. ¿Qué nos habla esto para nosotros respecto de la vida de Jairo? Esto es un testimonio. Era un oficial principalmente de la sinagoga, que podríamos decir que aparte de que conocer la Torá, conocía la Torá, sabía de la palabra de Yahweh. Pero, ¿qué es lo que varias veces tú y yo podemos entender a través de aquí, de esta escritura? ¿Cuántos de nosotros como padres muchas veces tenemos desafíos? ¿Y a quién tú y yo tenemos que venir directamente cuando tú y yo tenemos desafíos en medio de nuestras vidas? Porque dice la palabra que escuchó hablar de Yeshua, dice que vino y se postró y se tiró delante de él y le pedía, le rogaba que entrara a su casa porque había una hija que estaba enferma, una hija de 12 años. Para nosotros puede mucho que enseñarnos, porque como padres tú y yo tenemos que tener el cuidado de nuestra casa. Como padres tú y yo tenemos que tener ese tiempo de comunión, de intimidad con Yahweh, de esa búsqueda en Yahweh. Porque el único que puede suplir todas nuestras necesidades, ¿quién es? Él. ¿Y a quién tú y yo tenemos que venir? Delante de Él. Y dice que era un oficial. Podemos ver el corazón precisamente de este hombre de Jairo. Él se olvidó de la autoridad sobre el cual le pertenecía, la autoridad que estaba sobre su cargo, que era esa sinagoga. Salió de aquel lugar para ir a buscar a Yeshua. Dice que fue a buscarlo. ¿Cuántos de nosotros entendemos que tenemos que tener una búsqueda del Padre? Y esto habla en general, porque no simplemente es para papá, pero habla muchas veces para mamá, porque hay madres que aún de la misma manera están solas. Y nuestra responsabilidad de tomar cuidado y la responsabilidad sobre nuestros hijos es de buscarle primeramente a Él, que todo lo puede, que puede suplir nuestras necesidades, que Él tiene cuidado de nuestras vidas. Dice que dejó su autoridad, dejó el lugar que le pertenecía para ir a buscarle a Él, para salir al encuentro de Él y postrarse delante de Yeshua. Es de tener una búsqueda, pero es de muchas veces tener que doblar nuestras rodillas en una búsqueda delante del Padre, para que el Padre pueda traer aquello que necesitamos. ¿Qué es aquello que necesitamos en nuestras casas? La unión de padres e hijos, de tener que doblar nuestras rodillas y de pedirle al Padre: Padre, ayúdame que la relación con mis hijos pueda ser diferente. Ayúdame que si no he sido el padre que ellos esperaban que yo fuera, ayúdame para que yo pueda ser esa imagen de papá de autoridad que ellos necesitan. Que ellos puedan mirar esa imagen de varón, que los cuales él pueda aprender o ella pueda aprender de mí, para que el día de mañana él pueda hacer lo mismo. Porque lo que uno es lo que tarde o temprano ellos serán. Y qué importante es para la vida muchas veces de un hijo, de que un hijo pueda tener grabado en su imagen aquello que papá hacía. Que ellos puedan tener ese recuerdo, que un día miré a papá llorando y clamando al Padre con todo su corazón. Que ellos puedan tener esa imagen de que un día pasaron por la cocina y tal vez estaba papá quebrantado leyendo esta palabra, siendo ministrado por la palabra de Yahweh. Porque lo que él ve es lo que él anhelará y es lo que él deseará sobre su vida. Pero si nunca como padres nos ven haciéndolo, el día de mañana tampoco ellos lo van a hacer. Porque no hay esa imagen grabada en sus mentes, en sus corazones, de lo que uno hacía. Porque así como se aprenden los malos hábitos, también se aprenden los buenos hábitos. Si tú preguntas muchas veces a un hijo que no tuvo una vida buena y que vivió una vida de tanta desdicha y le fue como le fue y anduvo haciendo esto y anduvo haciendo lo otro, y si tú le preguntaras muchas veces a ese joven o a esa persona: ¿por qué eres así? Es que yo hago simplemente lo que papá hacía. Es la única imagen que muchas veces tienen. O como vuelvo a repetirle, es la ausencia de una imagen de papá que trajo
trauma sobre su vida, que trajo heridas sobre su vida, porque no había esa imagen de papá presente. ¿Cuántos lo entendemos? Y sabes una cosa, no tenemos que ir con psicólogos porque esta palabra nos lo enseña. Y no estoy hablando mal de los psicólogos ni de nadie. Pero muchas veces buscamos y refugiarnos la ayuda y de buscar y de que un psicólogo nos puede decir y cuál es el trato, cuando esta palabra tiene las palabras de vida eterna para nosotros, para guiarnos, para instruirnos cómo ser los mejores padres, cómo poder ser una mejor madre, cómo ser un mejor esposo, cómo ser una mejor esposa. La palabra en Efesios dice, maridos, amar a vuestras mujeres así como Yeshua amó a la iglesia. Queremos ser los mejores esposos para nuestras esposas. ¿Cómo es como debemos de comportarnos? A la misma imagen que Yeshua lo hizo. Y así como Yeshua tuvo cuidado de su asamblea, de su iglesia, de su asamblea, y se entregó a sí mismo por ella, de esa misma manera tú y yo tenemos que hacerlo como esposos. ¿Cuántos entendemos? ¿Cuántos quieren ser mejores esposas? Dicen, esposas, sujetar a vuestros maridos en todo. Pero ¿sabes cuándo ocurre eso? Cuando hay una imagen directamente relacionada. La misma palabra en Corintios lo dice, que Yeshua es la imagen del Elohim invisible. ¿A quién está sujeto Yeshua? Al Padre. ¿Y quién es la imagen del Padre? Yeshua. Porque ¿a quién está sujeto? A Él. Porque la misma palabra lo dice, Él es la imagen del Elohim invisible. Él se sujetó al Padre, dice, porque yo y mi Padre somos uno. Cuando me ven a mí, ven a mi Padre. Eran uno mismo. ¿Quién es la imagen del varón, del sacerdote de la casa? La misma palabra nos enseña. El varón es la imagen de Yeshua. Cuando uno se sujeta a Yeshua en todo y se somete en todo, entonces podemos reflejar la imagen de Yeshua sobre nuestras vidas. Y cuando tú y yo somos esa imagen de Yeshua y la esposa se sujeta a esa imagen de Yeshua sobre su casa, empieza a reflejar lo mismo. Todo va hilado una cosa con la otra. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso es importante la unidad que tú y yo podemos tener los unos con los otros, primeramente con el Padre. Y que el varón sea ciertamente el reflejo de Yeshua sobre su casa. Que si aún no hay nadie que te siga en casa, nosotros como varones, como sacerdotes, somos los primeros. Porque muchas veces cometemos el error, no, ¿para qué voy yo solo? Cuando venga toda mi familia yo voy. No es de esa manera. Porque la imagen de Yeshua sobre nuestros hogares, ¿quiénes somos? Nosotros. Josué lo dijo, porque yo y mi casa serviremos a Yahweh. Primero fue Josué y después toda su casa. Pero primero empieza ¿por dónde? Por uno. Y dice que este hombre Jairo dejó todo lo que estaba a cargo sobre su vida y salió al encuentro de Yeshua principalmente, para ir a buscarle, de rogarle que viniera y entrara a su casa. ¿Qué es algo que nos habla esto para nosotros? Dice, vamos a continuar leyendo, vamos a llegar más allá. Dice, porque tenía una única hija como de 12 años que estaba al borde de la muerte, pero mientras él iba, la muchedumbre, ¿qué dice la palabra? Lo apretaba. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado, fíjate, tal pareciera que la historia cambia, pero no es que cambió la historia, sigue siendo la misma historia. En nuestras vidas, muchas veces, cuando tú y yo vamos al encuentro con Yeshua, muchas veces, voltea con la persona que está a tu lado, tendremos que aprender a esperar y a guardar en Él. Cuando tú y yo salimos a buscarle las cosas, no van a ser tal vez a la primera. Tenemos que aprender a esperar en Él. Y ese es el problema de nosotros, que no queremos esperar. Que si venimos con aflicciones y ya estamos en la iglesia, queremos que las situaciones cambien
Y ya me presenté, ya vine y me presenté delante de él y ya salí de aquí y las circunstancias fueron diferentes y todo cambió. Tal vez sí lo puede y no estoy diciendo que no suceda. Tal vez las circunstancias puedan cambiar, yo no lo sé, yo no soy el Padre, yo no soy Yahweh, yo no hago los milagros. Pero tal vez no van a suceder de esa manera. Muchas veces vamos a tener que doblar rodilla. Vamos a tener que clamar al Padre, tener que salir al encuentro del Padre, y en medio de todo ello vamos a tener que aprender a esperar y a aguardar a que el Padre haga su obra. ¿Cuántos lo entendemos? Venimos o estamos en un mundo donde todo lo queremos rápido. Queremos las cosas que todo suceda de la noche a la mañana. Y comprobado está en la tecnología, en el mundo en el que vivimos. Antes, para preparar un arroz, tenías que esperar hasta que le cocer el arroz, echarle agua al arroz, destapar el arroz, mirar que ya estaba el arroz. Y realmente no sé cuánto tiempo se lleva para un arroz. Bueno, vamos a dejarlo en media hora. Eso, ¿verdad, sacerdote? Dice como media hora, ¿verdad, señor? De que ya prepara arroz en su casa. ¿Verdad? Gracias, Padre. Pero ponle tú media hora, 30 minutos. Y ahora, nada más simplemente hace falta agarrar la cajita, meterla al microondas y ya está el arroz. Y ya comiste ese arroz. No hay que batallar nada. Y estamos tan acostumbrados en medio que este mundo que nos ha envuelto que todo lo queremos rápido. Queremos pedirle algo al Padre, queremos que todo funcione tal y como lo pedimos y todas las cosas salgan bien para el día siguiente. ¿Y dónde está el esperar y el aguardar en Él? La misma palabra en el libro de los Salmos creo que dice, si no me equivoco, dice esperar, dice y ver quién es Él. Estar quietos y conocer quién soy yo, dice la palabra. ¿Qué tenemos que aprender a hacer muchas veces? A estar quietos, esperar y mirar lo que Él hará en nuestras vidas. Jairo tuvo que hacer lo mismo. Jairo no sé si lo tuvo que aprender, pero tuvo que hacerlo. Porque dice que salió al encuentro de Yeshua, y una vez que fue al encuentro de Yeshua, se postró delante de Yeshua, y toda la multitud lo apretaba cuando iba en el camino. Y luego dice que salió una mujer que había tenido un flujo de sangre. Tuvo que esperar a que Yeshua hiciera o obrara en la vida de esta mujer que tenía el flujo de sangre. O eran de dos opciones: o dejo o persisto. ¿Qué hacemos nosotros? Jairo no desistió. Dice, y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado con médicos cuanto tenía y no podía ser curada por nadie, dice, se acercó a Yeshua por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Yeshua le dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, ¿cómo que? Dice, y Pedro dijo, y los que estaban con él, maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Pero Yeshua dijo, alguien me tocó porque me di cuenta que de mí había salido poder. Al ver la mujer que ella había sido, dice, que ella no había pasado desapercibida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declarando en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Y tú y yo lo leemos en unos cuantos versículos. Así simple. Vino la mujer fue sanada. Y Yeshua dijo, quien me apretó, por el poder salió de mí. Y al instante la mujer se acercó y le dije, maestro, yo te toqué. Y Yeshua le dijo, anda, ve y peca el más. Decimos, bueno, transcurrieron 5 minutos. ¿Cuánto pudo haber transcurrido? En lo que la mujer se acercó, en la que la multitud se acercó, se metió la mujer, le tocó, y Yeshua en medio de toda la multitud dijo, bueno, ¿quién me apretó?
Y mientras si tú quieres toda la algarabía, bueno, pues ¿quién, maestro? Como que tú dices que quién te tocó, si mira como toda la multitud. Yo no sé si los discípulos se le habrán acercado y le dijeron, bueno, pues al maestro no estás viendo toda la multitud, cómo está alrededor. Y tú preguntas, ¿cómo te tocaron? Pues todos te pudieron haber tocado, mira cómo te oprimen y cómo se acercan todos delante de ti. Y en lo que la mujer tuvo que reaccionar y mirar que no había pasado desapercibida, cuánto tiempo tuvo que tardar en que la mujer hizo conciencia y vino temblando delante de Yeshua y se acercó delante de él y le dijo, maestro, yo fui quien te tocó. Y mientras todo esto pasaba, ¿quién crees que estaba observando? Jairo. Mientras todo esto sucedía, había una persona que seguía aguardando y esperando que Yeshua fuera a su casa para sanar a su única hija. Como papás, tenemos que aprender a esperar en Yahweh, de tener una búsqueda en Él y de hacer muchas veces todo lo posible por buscar el bienestar y la estabilidad de nuestros hijos. Eso es el deber de un padre. Y estoy diciendo cuidar. No confundamos con cuidar, con solapar lo que nuestros hijos hacen. Porque son dos cosas muy diferentes. Muchas veces como padres cometemos el error de que por querer cuidar lo que mi hijo voy a solapar todo lo que mi hijo hizo. Y no es solapar, es cuidar y brindar y traer la protección a la vida de nuestros hijos. Porque son dos cosas muy diferentes. Y se puede cometer muchas veces el error de que hijo sacó malas calificaciones. Maestra, ¿por qué mi hijo sacó tantos 5? Bueno, pues por algo ha de haber sido, ¿no? No por la nada sacó los 5. Ay, maestra, ¿y por qué? Bueno, hoy no se hace. Pero antes, los que tuvimos la oportunidad de estudiar allá, yo no sé si las cosas eran diferentes. Aquí, ¿verdad? Ahora no puedes tocar a un niño porque si tocas al niño ya te demandan. Y todo lo que tú quieras, y a veces el niño dice, bueno, papá, no me vas a tocar, ¿verdad? Porque te demando y todo lo que tú quieras. Pero sabes que en el tiempo es bueno y malo, ¿verdad? Porque a veces las mismas leyes solapan lo que nuestros hijos hacen, ¿verdad? Y no debería. ¿Qué es lo que sucedió? Yo me acuerdo cuando estaba ahí en la escuela y teníamos un maestro que generalmente, ¿verdad? Él tenía una varita así larga. No, aquí sería un crimen, ¿verdad? Si el maestro hace eso, yo creo. Tenía una varita larga, delgadita, delgadita. Y el maestro estaba hablando, y cuando el maestro hablaba y si uno no estaba poniendo la atención, y te preguntaba algo, te decía, bueno, ven para acá. A mí me llegó a pasar una vez, por eso lo sé. Y estaba plática y plática con todos ahí, y se ven. Y yo ya sabía que el maestro decía, pon tu mano, y cuando ponías tu mano, te daba, con esa varita. Y yo me recuerdo, ¿verdad? Que yo pues le ponía la mano y le hacía, la sacaba y me daba y no. Y en una de esas que le hace así, pero que me da en el mero chamorro, ¿verdad? Y no me lo esperaba en el chamorro. ¿Y sabes qué es? Nunca fui a mi mamá y le dije, mamá, el maestro me pegó. Porque tal vez me iba a ir diferente. Si el maestro me había dado, tal vez mi mamá también me iba a dar. Porque lo primero que mi mamá iba a hacer, ¿por qué te pegó? Pues porque no le estaba poniendo atención al maestro. Y tal vez me hubiera dado otra. Y así aprendemos. ¿Y qué es lo que te quiero dar a entender ahora? Ahora tú y yo vivimos en un mundo en el que muchas veces como padres sabemos qué es lo que tenemos en nuestras casas y solapamos todo lo que nuestros hijos son. Y si la maestra hizo algo y lo castigó, ya va mamá sobreprotector o papá sobreprotector y va a la escuela. Y maestra, ¿por qué hizo esto a mi hijo? Por algo tuvo que haber sido. ¿Por qué primeramente no tomamos la responsabilidad nosotros como padres y vamos directamente a donde está el problema? No con el maestro, vamos directamente con nuestros hijos.
Y decir, hijo, si algo te hicieron no es por algo. Amén. Muy durito, pero es una gran verdad. Y eso es una realidad en la que tú y yo vivimos. Porque muchas veces todos, ¿y sabes qué es lo que enseñamos a nuestros hijos desafortunadamente? Que todos los demás tienen la culpa. Y no importa qué es lo que hagas tú en esta vida, tú no eres culpable de nada, mijito chulo, precioso, hermoso. Tú no tienes la culpa de nada, mi niña hermosa, preciosa, mi reina, la reina de papá y de mamá. Tú no tienes la culpa, mijita. Es todos los demás que están ensañados en contra tuya. Y le va mal, ¿verdad? No, es que no fue tu culpa, mijito, fue los demás que no supieron. No, no es la culpa de nadie, no es la culpa de nosotros como padres por no haberlos enseñado lo que es la responsabilidad. ¿Cuántos entendemos? Tal vez decimos, ¿verdad, pastor? Es un día de los padres, hay que hablar bien hermoso. Pero sabes que aún dentro de todo lo que tú y yo hablamos, ¿en qué mundo tú y yo no vivimos? ¿Y en qué mundo tú y yo no estamos que hay tanta carencia de ello? Que si tú preguntas por una escuela para padres, sí la hay. Y en el que te van a enseñar y van a hablar ciertas cosas que uno dice, hay escuela para padres. ¿En qué lugar estamos parados ahora como sociedad? Y yo te digo, nadie sabe ser padre. ¿Quién aquí nació sabiendo ser padre? Nadie sabe. Muchos de ustedes, los que tuvieron hijos, nadie sabe cómo ser papá o no sabía cómo ser papá. Y gracias al Padre que conozco, que son muy buenos padres, muchos de ustedes. Pero también sé que en el mundo en el que tú y yo vivimos, nadie nos enseñó a hacerlo. Y nadie me va a enseñar a mí a hacerlo hasta que yo no lo tenga y lo tenga entre mis brazos. Pero una cosa sí sé, que esta palabra tiene la guía y la enseñanza, cómo ser mejor papá o cómo ser mejor esposa, lo que tú quieres esposa, cómo puedes tomar esta palabra y puedes echar mano a esta palabra y te puede dar una orientación cómo ser una mejor mamá. De que puedo oír esta palabra y si no conozco ser un mejor papá, puedo oír esta palabra y esta palabra me enseña cómo ser un buen papá. Porque hay un papá que sí tengo, que está en los cielos, que tiene cualidades en el cual si yo soy el ejemplo y el modelo de él, podré llegar a ser un buen papá en esta vida. Y tal vez si no tuve el ejemplo, porque muchas veces decimos, es que yo no tuve el ejemplo de un padre. Es que, pastor, yo no tuve el ejemplo de un papá o de una mamá y ellos son los que tienen la culpa y si soy así, yo por eso vivo la vida así. Estamos mal acostumbrados y no hemos aprender a tomar nuestras responsabilidades. Porque aún si no tuve el mejor ejemplo de una mejor madre, si no tuve el mejor ejemplo de un mejor padre, si hay un mejor ejemplo que tengo que está ahí arriba en los cielos, el cual me ama y tiene cuidado de mi vida. Y que si existo y tengo vida en este mundo fue producto de la relación de esas dos personas, que producto de ello puedo yo estar aquí parado en este día. Con eso cambian las cosas. Porque muchas veces los hijos dicen, no, es que yo no tuve el mejor papá, yo no tuve la mejor mamá y por eso yo vivo así y yo no sé cómo hacerle. No importa, la palabra de Yahweh dice, honra a tu padre y a tu madre, y largura de años tendrás sobre esta tierra. Y que tal vez si no fueron los mejores, gracias a ello y a la relación que ellos tuvieron, pudo haber un milagro, y por eso todos nosotros estamos parados y sentados en este lugar en este día. Hay algo que se hicieron bien, que te tuvieron a ti y a mí, y que por ello tenemos vida. Tal vez hicieron todo mal, si tú quieres, pero hay algo que hicieron muy bien, te dieron vida. Y tenemos vida hasta este día. Y nuestro deber es honrar la vida de nuestros padres. ¿Cuántos entendemos? Vamos a continuar. Lucas 8, ¿verdad? Sí. Y le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Mientras estaba todavía hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija, ¿qué dice la palabra? Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Vinieron y se le acercaron al oficial de la sinagoga y le dijeron,
es demasiado tarde. It's too late, si tú quieres llamarlo, como dirían muchos. Ya mejor que el maestro ni venga, deja al maestro que vaya haciendo la obra y que sane verdaderamente a los que están enfermos, porque tu hija ya no tiene remedio, Jairo. Como padres, no podemos hacer caso a las voces que están a nuestros alrededores. Porque muchas veces habrá voces que te dirán, no, ya no tiene solución. Mira, tu hijo, ya mira la edad que tu hijo tiene, ya no tiene remedio. ¿Para qué sigues buscando y pidiendo y clamando al Padre? Ya no hay solución para ello. Para muchas circunstancias nunca es demasiado tarde. Si aprendemos a esperar en Él, Él tiene el cuidado de todas las cosas y Él tiene el tiempo en sus manos. Pero lo único que tenemos que aprender a hacer, voltea con la persona que está a tu lado y dile, es a creer y a confiar en Él, por sobre todas las cosas. Le dijeron, tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Dice, y cuando Yeshua lo oyó, dice, tu hijo está muerto, no lo molestes más. Pero cuando Yeshua lo oyó, le respondió, no temas, cree solamente y ella será sanada. Y cuando llegó a la casa, no permitió que nadie entrara, sino Pedro, Juan y Jacobo. Y el padre de la madre de la muchacha, el padre y la madre de la muchacha, los únicos. Qué difícil es el muchas veces querer mirar la mano de Yahweh, donde hay puro pesimismo y puro negativismo. ¿Qué es lo que dijo Yeshua? Bueno, esos no los necesitamos. Al negativo y al pesimista que se quede afuera. La misma palabra de Yahweh dice en Éxodo, cuando vayas a la guerra, dice al cobarde y al fusilánime, déjalo fuera, no te lo lleves a la guerra. ¿Por qué? Porque Yeshua hace distinción de una cosa y de la otra y menosprecia uno y menosprecia el otro. No, porque tarde o temprano el corazón del negativo terminará por contaminar el corazón del positivo. Hay gente que tiene un buen ministerio, que es buenísima para desanimar a otros. Y que en medio de todo lo quiere poner así, ¿verdad? Como una corona. Pero no te preocupes, Yahweh tiene cuidado de todo y Dios tiene cuidado de todo. Pero todo lo que tenía que decir de negativo y positivo, ya lo dije. Hay que ser realistas, a veces dicen. Una cosa es ser realistas y otra es aprender a confiar en Yahweh. Hay gente así que tiene tremendo ministerio. Y estás creyendo y estás pensando que Yahweh obrará y viene y se te acerca alguien y te dice, no hombre, no, pues si la tienes bien difícil. Yo pensé que no era tanto, pero no, pues a ver cómo te va. Pero vamos a confiar, hermano, a ver si Dios hace. Pero ya te dijo que no había esperanzas, ya te mató los sueños, ya te mató la esperanza, ya te mató todo. Y no debe de ser así. Y así se acercaron a Yeshua. ¿Y qué dijo Jesús, Yeshua? Dijo, bueno, a todos los que se estaban, porque mira lo que dice, y cuando llegó a la casa no permitió que nadie entrara. Porque mira, ¿qué es lo que dice más adelante? Dice, y todos lloraban y lamentaban, pero él le dijo, no llores porque no ha muerto, sino duerme. Y se burlaban de él sabiendo que ella había muerto. ¿Cómo va a ser posible si esta niña ya murió, hombre? ¿Qué están haciendo todos ahí encerrados? Creyendo y poniendo la confianza en Yahweh, de que Él llama las cosas que son imposibles como si lo fueran posibles. Para Él no hay imposibles. Y dijo, a todos esos mejor los dejamos afuera. Porque la Biblia es muy cierta. Cuando iban a ir a la guerra, Yeshua dijo, el padre Yahweh dijo, ¿sabes? Al cobarde y al fusilánime, dice, ese no te lo lleves. ¿Por qué? No porque no pudiera ya, tal vez eran diestros para pelear, pero tenían temor sobre su corazón y estaban desanimados completamente.
Dijo, si estos van a la guerra con este pueblo, van a desanimar a todos y va a terminar en un fracaso total la victoria. En lo que iba a ser una victoria va a ser una derrota. ¿Sabes por qué una cosa, amados? Tú y yo somos el producto directo de lo que muchas veces nuestros hijos son. Muchas veces pensamos, y no somos, nadie nos enseña a ser padres, pero si no enseñamos a nosotros, a nuestros hijos, y no damos los principios y los valores, sabes que el mundo en el que se desenvuelven, en el mundo en el que están, ese mundo en el cual están rodeados se encargará de darles principios y fundamentos, y no precisamente los que tú y yo queremos. Dice, enseña al niño desde pequeño, y aun cuando fuese grande, aquí dice la palabra, no se apartará de él. ¿Cuántos lo entendemos eso? Y eso es algo que tú y yo podemos entender. Qué bueno que tenemos trabajo, que viene el sustento, pero no podemos cuidar nuestra gran responsabilidad, que es nuestra casa y nuestra familia. Este hombre tuvo que dejar muchas veces tuvo que dejar su labor, su trabajo, el ser oficial de la sinagoga, por tomar cuidado de la vida de su hija. Como padres, ¿qué es lo que para nosotros como padres nos habla? No todo en esta vida es todo trabajo. Tenemos que aprender a tomar el tiempo y el cuidado de nuestra casa, de nuestra familia, de convivir y pasar tiempo con nuestros hijos y nuestra familia en todo tiempo. ¿Sabes que mucho se habla que un buen papá es aquel papá que llega cansado, trabajado de su casa, de sus labores, y aún llega del trabajo? ¿Y sabes qué es lo que hace? Toma un tiempo para jugar y para convivir con sus hijos. Eso trae fundamento y crea lazos fuertes entre papá e hijo, que el día de mañana el hijo va a crecer y va a decir, yo quiero ser como mi papá. ¿Cuántos lo entendemos? Y lo puedes mirar, y esto es psicológicamente hablando y científicamente hablando. Estudios lo han demostrado, que los mejores lazos que se construyen es cuando un papá toma el tiempo de tomar cuidado con sus hijos, de ir y salir, convivir, abrazarlos, jugar con ellos. Yo no sé tantas cosas que puedes hacer. Eso habla de las relaciones que hay de los unos con los otros. ¿Qué es lo que nos muestra? ¿Qué tú y yo podemos aprender cómo ser un mejor padre? ¿Qué dice la palabra en Proverbios capítulo 13? Vamos a Proverbios capítulo 13. Dice, y eso es muy importante que tú y yo lo entendamos. Dice, el que anda con sabios, ¿será qué? Será sabio. Mas el compañero de los necios sufrirá daños. ¿Nunca has oído el dicho, dime con quién andas? Ah, sí lo conocemos, ¿verdad? Dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Nuestras relaciones personales que tú y yo tenemos hablan mucho de quién tú y yo somos. Ay, pastor, es que ellos son así, pero yo no sé, la palabra dice, yo no lo digo. La palabra dice, dime con quién andas. Dice, el que es sabio, el que anda con sabios se vuelve más ¿qué? Más sabios. Mas el necio, dice la palabra, sufrirá con daños. Si nuestros hijos, por eso tenemos que tener cuidado, ¿quiénes son los amigos de nuestros hijos? ¿Qué es lo que nuestros hijos ven? ¿Con quién nuestros hijos chatean? ¿Qué es lo que nuestros hijos ven en el internet? Todo. Porque lo que ellos ven estará directamente relacionado a lo que ellos son o a lo que ellos serán el día de mañana. Pero muchos decimos, no, pastor, ¿cómo le voy a robar la intimidad a mi hijo y voy a ver qué es lo que está haciendo? Tenemos el derecho, papá, mamá. Y te digo, lo tenemos. Porque dice la palabra de Yahweh que herencia de Yahweh son los hijos. Y a quien Yahweh le dejó el cargo y la tutoría de esos hijos que tú y yo tenemos es a cargo de nosotros. Y lo que ellos serán el día de mañana es la responsabilidad de nosotros.
De nosotros depende que sean buenos o que sean malos. Por eso es muy importante a veces decir, bueno, hijo, a ver, déjame ver qué. Como luego dicen, el que nada debe, nada teme. El hijo que está bien, ten. Mira, no pasa nada. No sucede nada. ¿Cuántos entendemos eso? Y no es de robar la intimidad, y vuelvo a repetir, es de tomar cuidado de la vida de nuestros hijos. Porque la misma palabra Yahweh dice, si el día de mañana nuestros hijos andan con amistades malas, no vayamos a pensar que van a estar tan sanos. Porque tarde o temprano, el camino de ellos terminará por inducirlos y por conducirlos por caminos malos. Y eso es una realidad. ¿Cuántos entendemos? Tarde o temprano. La misma palabra de Yahweh dice, quien que sea de esa manera, dice muchas veces, ni te sientes a comer con él. Y no está haciendo de ser un desprecio y decir, bueno, el que es de esta manera, ¿verdad? Ni con él me siento a la mesa. No estar haciendo una distinción de lo que es bueno para nosotros y de lo que no es apto para nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? De aprender a hacer una separación entre lo bueno y lo malo. Yeshua lo hizo, eso lo tenemos que hacer nosotros. Yeshua hizo separación de las tinieblas, del reino de las tinieblas y el reino de la luz. Vamos a continuar. Versículo, bueno, ¿qué? Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 32, 15, Segunda de Reyes 15, perdón. Versículo 32, ¿estamos ahí? Dice, en el segundo año de Peca, hijo del rey Malías, dice, Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Y el nombre de la madre era Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, hizo conforme a todo lo que su padre Usías había hecho. Y lleguemos hasta ahí. Primeramente, ¿qué es lo que tú y yo podemos empezar a ver? Un joven de 25 años empieza a reinar ¿sobre dónde? Sobre toda Jerusalén, y dice que reinó por 16 años. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, tal como su padre Usías había ¿qué? Había hecho. Tarde o temprano, lo que tú y yo inculcamos a nuestros hijos es lo que ellos aplicarán el día de mañana. El reflejo de este joven que empezó a reinar con tal rectitud y conforme todo lo bueno que él podía, había sido producto directamente de algo, de lo que había mirado y aprendido de su papá directamente. Que lo que papá hizo, conforme papá reinó, es de la misma manera que yo haré, que yo gobernaré y yo reinaré. Porque si a papá le fue bien, a mí también me irá bien. ¿Cuántos entendemos eso? Era directamente relacionado. Podemos entenderlo. Aquí podemos mirar a la edad de 25 años y podemos entender a la edad de 25 años empezará a reflejar aquellos valores que tú y yo inculcamos a nuestros hijos, o tal vez más temprano. Aquello que tú y yo dimos es aquello que ellos empezarán a reflejar, y nunca es demasiado tarde. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, nunca es demasiado tarde para empezar a hacer bien las cosas. Nunca. Era el producto directo. Era lo que imagen, dice, qué bueno, y vuelvo a repetirlo, qué bueno que ellos puedan tener esa imagen de papá y de mamá. Que el día de ayer pasaron por la cocina y miraron a papá postrado sobre aquella mesa, leyendo y quebrantado. Qué bueno es poder ver que papá sale, si tú quieres, afuera de la casa y quiere estar a solas, y miras a papá pidiendo, orando y trayendo el clamor sobre papá. Mirar a papá que trae ese clamor sobre su corazón, sobre su vida.
de pidiendo y clamando por todos sus hijos, por toda su casa. De que podamos mirar a papá, que tal vez el día de que ya estaba tal vez dormido papá, pero aún a pesar de que ya estaba dormido papá, fue y tomó la Biblia y en medio de ese sueño que él tenía, empezó a leer y decretar las palabras de Yahweh con su alma y con todo su corazón. De que qué bueno es tener esa imagen que cuando tal vez miramos a papá que se iba a acostar y ya tal vez para dormir, antes de acostar y de dormirse tal vez se inclinó sobre su cama, sobre cualquier lugar, o tal vez en medio de aquel lugar de su cama, cerrando sus ojos y pidiendo: Padre Yahweh, perdóname por mis pecados si he fallado, y tener ese clamor sobre su vida, sobre su corazón, porque lo que ellos miran es lo que ellos harán. Que si hijo miró haciendo papá pidiendo cuando no había el sustento y había la escasez sobre la casa, y tal vez faltaba la provisión el día de mañana, porque sabes, qué bueno es ser papá. Y tal vez, hijo, tú no lo sabes y tú no lo conoces, y qué bueno que hay jóvenes hoy, pero tú no sabes cómo va a salir tu papá el día de mañana para ganarse el pan. Tú no sabes qué es lo que tu papá tendrá que hacer el día de mañana para traer el sustento. Simplemente aspiramos la provisión sobre nuestras casas, el alimento sobre nuestras casas. Hicimos qué bueno que lo hay y damos gracias por ello. Pero no sabemos tal vez que papá tuvo que salir de aquel lugar y diciendo: bueno, mujer, ya me voy y voy al trabajo. Pero no sabes si papá tiene trabajo. No sabes si mamá cuando salió de la casa tenía un trabajo fijo. Y tal vez sale de aquel lugar y saliendo de la casa, entonces dice: Padre, yo no sé cómo le voy a hacer, Padre, pero yo sé que tú cumples todo conforme a tus riquezas en gloria. Pero yo sé que el día de hoy tú proveerás el alimento sobre mi casa. Que el día de hoy, Padre, tú traerás la abundancia sobre mi casa, sobre mi mesa. Y que si el día de hoy faltaba para esto, para el otro, yo sé que este día, Padre Yahweh, tú vas a proveer aquello que yo necesito. Y tú vas a proveer aquello que mis hijos necesitan. Y vienes a tu casa y traes la provisión de Yahweh. Y el hijo se sentó y disfrutó de la mesa de lo que trajiste. Pero es producto, muchas veces, hijo, de lo que papá o mamá tuvieron que hacer al salir de su casa y levantar su voz al Creador y decir: Padre Yahweh, yo sé que tú el de este día proveerás un trabajo para mi vida. Yo sé que este día tú proveerás el sustento sobre mi casa. Yo sé que el día de hoy tú proveerás los clientes que yo necesito para que mi negocio pueda seguir adelante y traer la provisión a mi casa. Por eso, hijo, tú y yo tenemos que honrar la vida de nuestros padres. Porque hay algo que ellos están haciendo, trayendo la provisión a nuestras casas, trayendo aquello que necesitamos sobre nuestras casas. Y la palabra de Yahweh dice: hijos, honrar a vuestros padres, sujetar a ellos. Y ese es el principal mandamiento con promesa. Que antes, hijo, de que tú puedes decirle: ay, mi papá ya está viejo, mi papá no sabe lo que hace, tengamos en mente y en memoria, en nuestros corazones, lo que la palabra de Yahweh dice: hijos, honrar y sujetar a vuestros padres. Porque sabes una cosa, hijo, a la medida que tú te sujetes a la honra de tu padre, es a la misma manera que el día de mañana tú honrarás y amarás a Yahweh con todo tu corazón. Porque si el día de hoy como hijos no aprendemos a honrar y amar a nuestros padres, tampoco el día de mañana podemos sujetarnos a la autoridad de nuestro padre. Y difícilmente será poder seguir adelante. Dice, porque la palabra de Yahweh dice: porque el hijo que aborrece a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara. Y no queremos eso para nuestras vidas como hijos. Queremos que todo lo que hagamos nos vaya bien en esta vida. Queremos salir adelante, sacar adelante nuestras vidas, nuestras casas, pero para ello tenemos que primeramente aprender a honrar a nuestros padres y a nuestras madres en todo. ¿Cuántos lo entendemos? Son ejemplos que la palabra de Yahweh tiene para nosotros. ¿Cómo es un padre que cuida de su hijo? Sabes que muchas veces un hijo, y te lo voy a resumir los escritos que tenía y el tiempo ya se me fue. Muchas veces al hijo, cuando papá o mamá lo va a dejar a la escuela,
y va y lo deja. Y si el papá, hay veces que papá le dan besos a su hijo y besan a su hijo y el hijo, oh, papá, ¿qué van a decir de mí? ¿Sí o no? Sí, lo sé, porque se están riendo. Muchos de nosotros todavía damos besos a nuestro padre, a la madre. ¿Y qué es lo que pasa con los días qué es lo que pasa hoy en día? Vas y dejas y ya tienen 10, 12 años el niño y vas y dejas y le dice mamá, bueno, dame un beso, hijo. Y ya se lo da, ¿verdad? Y corre para que no lo miren. Para que no van a decir que le estoy dando beso, que van a decir mis amigos de mí. Y si eso es con la mamá, ¿qué es con el papá, verdad? Ya mi hijo y papá se acerca, ¿verdad? Con todo el amor y con todo el corazón de darle un beso a su hijo, el hijo que tanto amado, y más cuando tal vez es el único hijo, yo no sé. Pero así ese amor y que tal vez que el papá quiere acercarse o abrazar a su hijo y darle un beso. ¿Verdad? Con la palmada está bien, papá, no te me acerques mucho. ¿Sí o no? Y déjame darte un ejemplo. O las niñas. Oh, ¿qué van a decir mis amigas de mí? Porque se piensa que yo no sé que puedes tener mamitis o tantas cosas. Pero vamos al libro de Esther. Vamos a Esther capítulo 2. Vamos a ver algo. Cómo en ello muestras o en ello mostramos el amor a nuestros hijos. Esther 2. Esther capítulo 2. Y vamos a guardar lugar ahí en el libro de Esther capítulo 2. Esther capítulo 2 versículo, vamos a leer del versículo 10, pero antes de leer el versículo 10 vamos a ir un poquito más para allá. Mira lo que dice. Fíjate, el libro de Esther habla principalmente, cuando leemos el acontecimiento del libro de Esther, o el acontecimiento del pueblo que había sido conquistado, primeramente es algo que tú y yo podemos entender, es el acontecimiento del pueblo que había sido conquistado por el pueblo babilónico o por el pueblo de Babilonia, que tiempo después ese rey de Babilonia, que era el rey Nabucodonosor, que a la vez ese rey fue conquistado por los reyes de Persia o por el imperio persa. Y cada pueblo en los tiempos antiguos, y aún no en los tiempos antiguos, hasta el día de hoy, cada pueblo tenía sus propias costumbres, vamos a llamarle de esta manera, sus propias culturas, cada pueblo. Y vemos que había sido conquistado por el pueblo babilónico, que a la misma vez el pueblo por el rey de Nabucodonosor, que tiempo después también fue conquistado por el rey de Persia, por el imperio persa, y que a la misma vez empezaron a mezclar ambas culturas. Y eran diferentes culturas, pensamientos, todo lo que tú quieras. Y el rey de Persia hizo un banquete. Y en ese banquete que el rey de Persia había hecho para todo el pueblo, el rey tenía a su esposa, que en este caso era la reina Basti. Y había tenido su banquete, pero algo sucedió que en el banquete que el rey de Persia había hecho, para tal vez tener ese convivio entre todas las culturas, y llamó y tuvo ese banquete, la reina Basti no se presentó. No se presentó al banquete, tanto enfureció al rey, que hizo o levantó un edicto. Y vamos a leer, dice, después de estas cosas, cuando el furor del rey de Asuero se había aplacado, él se acordó de Basti, de lo que ella había hecho, lo que te estaba llamando, el banquete que había acordado que no se había presentado, y de lo que había decretado contra ella. Entonces los cortesanos al siervo del rey le dijeron, búsquense para el rey jóvenes vírgenes y del buen parecer, y que al rey nombre oficiales de todas las provincias del reino para que se reúnan las jóvenes vírgenes. Dice, de buen parecer y la fortaleza de Susa, dice, y el harén, dice, bajo custodia. Dice, encargado de las mujeres, dice, versículo 4, dice, y la joven que agrade al rey sea reina en lugar de Basti. O sea, tanto le despreció al rey que dijo, bueno, y le dieron la orden al rey, pues, levanta un edicto, ¿verdad? Y toma para ti cualquier mujer de la provincia y la que a ti te agrade, esa será ahora la nueva reina, para que no se hable mal de ti, rey, por decirlo de esta manera. Y así lo hizo. Y había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo. ¿Quién era Mardoqueo? Mardoqueo no era el papá directo
de la reina Esther. Vamos a llamarlo Mardoqueo, era como decirlo el padrastro o el segundo padre de la reina Esther, porque la reina Esther no tenía padre. Dice, y había en aquel lugar, dice, la fortaleza es un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, de Simei, hijo de Cis, de Benjamita, que había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con las colonias de Judá, y a quien había deportado Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Y estaba criando a Hadasá, es decir, a Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era hermosa, de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Vemos entonces cómo Mardoqueo tomó, aunque no era su hija, la reina Esther, o Esther, la vino y la tomó como si fuera ¿quién? Como si fuera su propia hija. Dice, y estaba criándola, dice, y sucedió que cuando el mandato del decreto del rey fueron oídos, muchas jóvenes fueron reunidas a la fortaleza bajo la custodia de, dice, y Esther también fue llevada al palacio del rey, y la custodia, dice, y la joven agradó. Vamos a brincar el versículo 10. Dice, Esther no dio a conocer ni su pueblo, cuando se presentó Esther, no dio a conocer ni su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no los diera a conocer. Y todos los días, ¿qué dice la palabra? Dice, y todos los días Mardoqueo se paseaba delante del patio del harén para enterarse de cómo estaba Esther y qué le sucedía. Y cuando le tocaba a la joven venir al rey Asuero al cumplir sus 12 meses, según las ordenanzas para las mujeres, y bueno, entonces, pero vamos a llegar hasta el versículo 11. ¿Qué es lo que dice? Dice, y todos los días, ¿qué es lo que hacía Mardoqueo? Iba y se paseaba delante del patio para ver cómo estaba ¿quién? Su hija Esther. ¿Qué es lo que habla para nosotros como padres? Hijo, esto te habla del amor de papá y de mamá, si tú quieres. Que uno dice, ay mamá, ¿por qué me estás cuidando tanto? Papá, mamá, el cuidar tanto a tus hijos habla del amor que tenemos a nuestros hijos. Uno dice, no, ¿cómo voy a cuidarlo tanto? Él es grande. Dice que ya era grande la Esther. Mas sin embargo, Mardoqueo tenía una gran responsabilidad sobre su vida, que era como su hija. Y como la hija que era sobre él. Todos los días iba y se paseaba en el patio para mirar cómo se encontraba Esther, si todo estaba bien con ella. Eso habla de nosotros, papá, mamá, del tener cuidado sobre nuestros hijos, del amor que les tenemos a ellos. Y hijo, que no te moleste tanto si papá se preocupa tanto por tu vida. Ay, pastor, es que mi mamá cada rato me pregunta cómo estoy, si estoy bien, si no. Y es que mi mamá ya me llama si estoy bien. Qué bueno, porque eso habla del amor que mamá te tiene, hijo. Qué bueno que tu papá te llama a veces para saber cómo estás, porque eso habla del amor que tu papá tiene hacia tu vida. Gracias, Padre, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Cuántos jóvenes? Amén, gracias, ¿verdad? Por los que están allá y por los que más no están jóvenes, ¿verdad? Pero eso habla del cuidado y del amor que uno tiene como padre. Así es que no nos moleste tanto, ¿verdad? Hijos, si papá a veces, yo tengo mi papá, que a veces mi hijo, ¿y cómo estás? Y bien. Y a veces que digo, ay, bueno, pues ya, digo, ya casi llego a los 40, todavía no llego. Pero ¿sabes qué es lo que digo? Eso habla del amor que mi papá tiene hacia mi vida. Déjame te leo Isaías capítulo 64, versículo 8. ¿Cuántos aprendimos algo el día de hoy? Amén. Mira lo que dice Isaías capítulo 64, versículo 8. Dice, mas ahora, dice, oh Yahweh, tú eres nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre? ¿Cuántos de aquí sabemos ser padres? Tal vez no todos. A nadie tal vez nos enseñó o nos va a enseñar cómo ser padres. Pero una cosa sí te digo. Isaías 64 dice, mas ahora, oh Yahweh, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero.
No sé cómo ser padre tal vez. Tal vez no he sido el mejor papá del mundo. Tal vez no tuve el mejor ejemplo tan cercano a mi vida de un padre. Pero esta palabra trae esperanza en nuestros corazones. De que si no tuvimos un buen padre a nuestro lado, no es justificación para nosotros tampoco poderlo ser. Porque la palabra en Isaías dice, porque ahora, oh Yahweh, ¿tú eres quién? Nuestro Padre. ¿Y qué dice la palabra de Yahweh? Que Él tiene cuidado de nosotros, que Él es el que cuida por la vida de sus hijos, que Él es como juez sobre todos nosotros. Él tiene cuidado, Él es protector, Él es nuestra roca, Él es nuestro proveedor en todas las cosas. Tal vez no tuve el mejor ejemplo, pero gracias, Padre, que de ti puedo aprender cómo ser un buen papá. Que si yo pongo mi mirada puesta en ti, en el autor y consumador de todas las cosas, de ti puedo aprender cómo ser un buen padre en estos tiempos. De que tú me enseñarás, de que tú me guiarás cómo ser ese padre que mis hijos necesitan. De que si no he sido esa imagen paterna tal vez que mis hijos han tenido, que si no he tenido el tiempo, la dedicación con ellos de pasar ese tiempo, de interactuar con ellos. Padre, gracias que hoy es el día en el que tú me das la oportunidad para yo poderlo hacer. Para yo poder ser ese papá que mi hijo necesita. De poder tomar ese cuidado y de crear lazos fuertes entre mis hijos. Porque gracias, Padre, porque tú eres nuestro Padre y de ti puedo aprender. Y nosotros somos el barro. Gracias, Padre, que yo no soy el que me moldeo solo. Que no importa qué tan torcida puede estar mi vida, qué tan distorsionada puede estar mi imagen de padre si no lo he sido. Pero gracias, Padre Yahweh, que en ti tengo esa esperanza. Que tú eres el que me moldea, que tú eres el que me forma, que si no he sabido ser esa imagen paterna, gracias, Padre, que tú me tomarás en este día en tus manos. Tú me moldearás, tú me formarás, tú me transformarás para ser ese vaso que yo necesito. Y a la misma vez, tú serás nuestro alfarero. Que a la medida que tú me moldeas y que tú transformas mi vida, a esa misma manera yo tomaré la vida de mis hijos, yo los formaré, yo los guiaré y yo les daré las armas que ellos necesitan en esta vida. ¿Cuántos entendemos? Ese es el ejemplo que tú y yo tenemos como Padre. ¿Cuántos damos gracias al Padre por ello? Amén.